Bienvenidos a Discutamos México. El tema de hoy es la consolidación de la democracia 2000-2010. Yo soy José Carreño Carlón de la Universidad Iberoamericana y me acompañan José Antonio Crespo, politólogo del CIDE, Federico Esteves, politólogo del ITAM, y Francisco Valdés Ugalde, también politólogo y del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Esta es una mesa, queridos invitados, que podríamos resolverla con una pregunta central. ¿Hay en esta década de 2000-2010 hechos, logros o al menos un proceso de consolidación de la democracia? ¿Se puede hablar de ello? ¿O no hemos consolidado nada en ese sentido en estos 10 años? Y de lo que se trataría de ver es, a partir de ahora, cómo ir a la consolidación de la democracia. Yo diría que la respuesta depende, en primer lugar, de las definiciones que se utilicen, porque a veces se utiliza el término transición democrática como sinónimo de consolidación democrática, y otros hacemos una separación como dos fases distintas, en donde transición democrática sería el proceso en el cual hay el cambio de reglas, la negociación de las nuevas reglas de la política, tanto del acceso como del ejercicio del poder. Y yo creo que el concepto de consolidación democrática tiene que ver con el hecho de que esas nuevas reglas y por lo tanto el nuevo régimen ya sea muy difícil de echar abajo, o de que eso derive, de que el proceso mismo derive en, por ejemplo, una regresión autoritaria o en una desestabilización política. Consolidación democrática es cuando ya las reglas tienen tal firmeza que podemos decir, mira, la probabilidad de que esto se venga para abajo es ya muy remota. Podríamos decir, por ejemplo, desde mi punto de vista, que en los procesos como en el de España o el de Portugal, sí ya podríamos hablar de una consolidación democrática. Ya es muy difícil que esos procesos que se han dado en los 30 años últimos se vinieran para abajo, por ejemplo, en favor de un golpe militar. Eso ya parece impensable. En América Latina puede haber evaluaciones distintas en diferentes países. En México yo creo que la transición ni siquiera ha concluido, porque creo que si bien hay un acuerdo amplio que se dio poco antes de que se diera la alternancia del año 2000, sin lo cual no se hubiera dado la alternancia, tuvo que ver sobre todo con las reglas de acceso al poder, es decir, las reglas electorales, el convivio entre los partidos políticos, los dineros, los medios de comunicación, pero en torno a la lucha por el poder. Creo que todavía no está perfectamente acordado lo que se vale y no se vale hacer desde el poder, y que eso todavía genera... O no todo está acordado. O no todo, pero ¿no? en esa medida faltaría todavía algún tipo de negociación y diálogo para fijar las reglas del ejercicio del poder. Es decir, por lo menos algunas. Es decir, no solo no ha empezado la consolidación, sino que no ha terminado la transición. Desde mi punto de vista. Federico. Bueno, obviamente la democratización en México tomó, ¿qué? 30, 40 años, de principios depende de dónde quieras empezar. Sí, del reformismo político en materia electoral sobre todo. No fue la norma en el resto del mundo en este último medio siglo. Al contrario, las transiciones fueron medio abruptas, dramáticas a veces, con ruptura, como se señalaba mucho en el pasado. Pero la mexicana fue más como una transición del siglo XIX, tomando décadas. En ese sentido no ha terminado la transición, estoy de acuerdo con Toño, pero bueno, es que tampoco hemos dado nunca brincos radicales al abismo potencialmente. Lo que trae a cuenta la pregunta de consolidación es más bien el problema del 2006, o sea, si lo que estamos viendo al final de este periodo, en estos 10 años desde la alternancia, en el 2000, en la cima de la estructura política, si lo que estamos viendo es el surgimiento de un partido antisistema radical que, aunque juegue dentro de las reglas, por ejemplo, electorales y legislativas, en el fondo busca pues, de alguna manera destruir el aparato entero. Dudo que mi respuesta es no creo que estemos viendo eso en el PRD, ni siquiera en la facción de López Obrador, pero de ahí viene la pregunta. Lo demás me parece que es muy normal con la democratización. Estamos en una fase, más bien un desfase, en que la impaciencia
con la democracia es increíblemente fuerte, pero todo nos dice que el estilo, el ritmo, el vigor del cambio político en México a lo largo de varias décadas ha sido lentísimo. Entonces, bueno, pues chocan estas dos percepciones generalizadas del proceso, pero la que subsiste es esa de la lentitud, del gradualismo acumulado. O sea, ha habido consolidación, pero lenta. Sí, por supuesto, incluso en el ejercicio del poder, a través de transparencia, a través de una serie también de reglas que maniatan al Ejecutivo, no a los ejecutivos, pero sí al Ejecutivo Nacional, hacia otros órganos de decisión. Yo creo que eso también ha cambiado en este periodo y no estamos ni de chiste cerca del término, ¿no?, de ese proceso. Falta mucho más. Yo agregaría a lo que han dicho los colegas que creo que hemos tenido una evolución bastante rápida y consistente en el cambio de paradigmas en las reglas electorales. Yo estoy opuesto a la idea de gradualismo porque creo que no hay una historia gradual en la democratización mexicana. Hay una serie de saltos cualitativos que van de paradigma en paradigma. Y hemos pasado a un paradigma en el que creo que tenemos o hemos logrado conseguir reglas de acceso al poder, como las señaló José Antonio, que son efectivamente democráticas y que me parece que se originan en la decisión de la sociedad mexicana de no admitir más la impunidad en el ámbito electoral y la imposición. El segundo problema, y es donde yo veo que estamos más, evolucionamos más lentamente, es en el cambio de régimen político. No solamente en el aspecto de las reglas electorales, sino en cómo se gobierna, cómo se organiza el Estado, cómo se equilibran los poderes del Estado, cómo se definen y se diseñan los accesos al Estado por parte de los actores de la sociedad. Esa parte es la que me parece que en la que seguimos... ¿Rezagados? No solo rezagados. Regresivos. Estamos rezagados y ahí puede estar el huevo de la serpiente. Es decir, en ese rezago se pueden enquistar intereses políticos, económicos y de distinto tipo para mantener cotos de poder que pueden empezar a descomponer lo que hemos avanzado en materia electoral. No significa que va a ocurrir. He dicho que puede ocurrir según mi punto de vista, pero el problema central es, en mi opinión, cómo empatar a través de liderazgos políticos y sociales adecuados estos dos desarrollos diferenciales, que además se dan en un contexto de emergencia de una cierta sociedad civil que ha ido fortaleciéndose, ha ido creciendo, ha ido exigiendo cada vez más que la única legitimidad aceptable en el ámbito nacional debe venir de la legalidad y no más de la impunidad. Además se dan en un contexto de emergencia de una cierta sociedad civil que ha ido fortaleciéndose, ha ido creciendo, ha ido exigiendo cada vez más que la única legitimidad aceptable en el ámbito nacional debe venir de la legalidad y no más de la impunidad. ¿Cuáles serían los rasgos de la consolidación y cuáles serían los rasgos o los obstáculos más importantes para la consolidación de la democracia en México en esta década? Para seguir sosteniendo la tesis en el sentido de que la transición continúa y que por lo tanto la consolidación, que pueden de pronto ser fases que en algunos aspectos se traslapan, es decir, puedes no haber terminado en algunos aspectos la transición e irse consolidando en lo que ya tienes. Claro. Como por ejemplo en lo electoral, pues creo que sí puede haber regresiones, es cierto, pero ya es menos probable de lo que era, por ejemplo, hace 20 años. Claro. Pero, por ejemplo, diría, hemos estado discutiendo en estos meses cambios a las reglas del juego
que consideramos que serían más adecuadas al funcionamiento de la democracia. Es decir, como que el marco normativo del régimen posrevolucionario, que fue muy funcional para un sistema de partido hegemónico en términos de estabilidad, gobernabilidad, control, a la hora de tener mayor pluralismo político, mayores partidos, nuevas reglas electorales, sentimos que hay varias cosas que encajonan el poder político, ¿no? Hay debate al respecto, no hay acuerdo, que esa también es una de las definiciones de la transición democrática o política. No hay el acuerdo de todos los actores políticos sobre cuáles deben ser las reglas, por ejemplo, en la relación ejecutivo-legislativo, en la conformación del Congreso, y otros aspectos que me parece que están pendientes todavía aquí. Así como se decía, mientras no haya alternancia política de un partido a otro, que no la habíamos tenido en la historia de México, por vía pacífica, ¿no? Que es uno de los rasgos de la transición democrática. Yo digo, no hemos tenido rendición de cuentas a nivel presidencial, ni de expresidentes, que es uno de los elementos definitorios desde mi punto de vista de la democracia, de que se pueda llamar a cuentas a cualquier gobernante de cualquier nivel de gobierno. Y eso no lo hemos tenido. Y no creo que precisamente porque no hubiera motivos para eso. Y el otro aspecto que medio adelantaba Francisco, que es la relación entre el poder central y los gobernadores. Claro. Se supone que formalmente somos federalismo, sabemos que no lo hemos sido en la práctica por periodos, es decir, durante el porfiriato no había federalismo como tal, era un control central llamado federalismo, con el régimen priista también, sobre todo ya que se consolida en los años 40 el régimen posrevolucionario. Ahora que se ha descentralizado el poder a nivel nacional, pues tenemos, que eso lo reconoce creo que todo el mundo, tenemos poderes feudales o semifeudales que no corresponden con un régimen democrático. Claro. Bien, José Antonio. Federico, ¿tú tienes rasgos de la consolidación? Sí, por ejemplo, yo creo que hay más en lo electoral. Uno de los problemas centrales para la última generación en este país fue una serie de crisis económicas y a veces sociales muy profundas y una que otra política también, que sacudieron en cadena a la sociedad, pero desde una estructura política obviamente muy concentrada en cuanto al poder, con enorme discrecionalidad y con capacidad por ejercer cambios de giros en las decisiones del Estado que a la postre mucho daño hicieron a la sociedad. Desde la transición, en términos mínimos, esto es de la alternancia, hemos evitado crisis de esa índole, por ejemplo, el combate a la inflación. Es una cosa no hecha porque los tecnócratas sigan mandando, como en algún pedazo, ¿no?, del priato al final, sino porque de hecho esa es la demanda social que los gobiernos se ven obligados a entregar, a asegurar a través de su gestión y con un esquema institucional muy peculiar, ¿no?, con un banco central autónomo, con todo tipo de arreglos institucionales para limitar el ejercicio del poder central. También es el caso para muchas otras cosas, por ejemplo, la forma en que se va muy paulatinamente despolitizando buena parte de la política social en el régimen, aunque eso empezó incluso en lo último del priato, con Cedillo, con Progresa, ahora Oportunidades. Y también tiene que ver incluso con el federalismo, por defectuoso que sea que vivimos en México. La descentralización política es real. Hace 30 años no había un centavo a nivel de municipio o estado que no fuese por dádiva de Hacienda o de Presidencia. Hoy 10% del PIB pasa por sus manos sin que nosotros, ni el Congreso, ni los partidos nacionales, ni el presidente de la República pueda decir mucho. Luego vemos si todos esos cambios son buenos, regulares o malos. Pero primero terminemos con Paco. Sí, cuando yo hablo de posible regresión, de ninguna manera puedo imaginar, sería risible, sería una caricatura, imaginarse un status quo previo que volviera a resucitar como si no hubiera pasado nada en medio. No, simplemente me refiero a que es posible detener el desarrollo político y mantener un equilibrio de poder inconveniente para el desarrollo democrático. Ese es el punto al que me interesa afirmar. Y voy a poner dos ejemplos. Uno tiene que ver con la cuestión electoral. Efectivamente, logramos una institución electoral independiente que cuenta los votos y hace que los votos cuenten
y en la que creo que la mayor parte del país confía. Por lo tanto, tenemos elecciones confiables. Sin embargo, esa institución surgió, ese conjunto de instituciones, porque también está el Instituto Electoral, está el Tribunal, está su réplica a nivel de las entidades federativas para la persecución de delitos electorales, etc. Una vez que esas instituciones que fueron creadas para emparejar la cancha, lograron emparejar la cancha en la materia electoral, los jugadores en la cancha ahora, en muchos momentos, han querido dañar la cancha para favorecer sus terrenos y sus campos de juego. Lo hemos visto en varios momentos de la nominación de consejeros electorales, no solamente en el Instituto Federal Electoral, también lo seguimos viendo en los estados de la República, lo seguimos viendo en el tribunal. Y por último, un aspecto que me parece importante respecto de la pregunta de la consolidación. Creo que nos debemos preguntar si ya salimos de donde estábamos. Bueno, ¿ya salimos de la vieja casa o no? Y yo diría que no, en el siguiente sentido. En el año de 1933, la coalición gobernante produce una reforma constitucional que refunda la Constitución de 1917. ¿Por qué la refunda? Porque necesita ser un partido hegemónico, porque no aparece el partido de la derecha y porque los partidos que aparecen, como el movimiento vasconcelista, son borrados de plano del mapa por la coalición revolucionaria triunfante, que no es toda la Revolución Mexicana. Esas instituciones que son la no reelección, la subordinación del municipio libre, el atar de manos a las legislaturas estatales en sus facultades y potestades. Y podemos seguir contando de los 15 artículos de la Constitución que se cambiaron en 1933, cuántos realmente han cambiado y han cambiado significativamente para permitir el funcionamiento de cómo se gobierna, de la gobernanza democrática, o seguimos entrampados todavía en esa situación. Y yo creo que la discusión de entonces antirreeleccionista para todos los cargos, como la hoy reeleccionista para tratar de restaurar la reelección legislativa y municipal como una forma de rendición de cuentas y de fortalecimiento del poder de los ciudadanos, es claramente un reflejo de que salimos en lo electoral, pero en el régimen político no hemos salido de la casa que anteriormente habitábamos. Me llama la atención una expresión de Federico en el sentido de la demanda nacional, de la demanda popular, aquello que en los años 80 llamó Carlos Pereira el reclamo democrático, que era prácticamente alternancia en el poder y, digamos, lo que hemos hablado en el anterior segmento, descentralización del poder altamente concentrado en el Ejecutivo. Ocurrieron las dos cosas, ¿no? Y ahora la pregunta es si el reclamo democrático no es más parecido al de los años 30, en el momento en que empieza a haber desorden, en el momento en que empieza a haber rasgos de ingobernabilidad o ineficacia del gobierno para resolver los problemas, vamos a decirlo, ineficacia de la democracia, como dicen las encuestas. Bueno, si el reclamo democrático no va a ser más que todo pedir gobiernos eficaces y menos descentralizados, menos federales, menos dispersos en el sentido de lo que también se conoce como el poder diluido, ¿no? Como un momento del desarrollo democrático en el mundo. Bueno, a mí me parece que efectivamente esta idea del reclamo democrático, que estuvo presente en el momento de la transición y la búsqueda de la transición en los años previos a las reformas electorales y a la propia alternancia, ahora trae su correlato, que también es un fenómeno típico de las consolidaciones democráticas, o que pueden entorpecer la consolidación democrática, que es el desencanto democrático o la decepción democrática, que es un tema que aparece en la literatura sobre transiciones, que aparece en todos los países que están transitando de un régimen a otro, y que de alguna manera tiene que ver con el hecho de que se generó una expectativa sobrada, excesiva, de lo que se podía esperar de la democracia, y que a la hora de empezar a vivir la democracia como tal, o cuando ya se reconoce como democracia, en este caso, por ejemplo, a partir del año 2000, del año de la alternancia, pues la gente empieza a ver que no se le resuelven los problemas, ya no digamos sociales, económicos, laborales, educativos,
sino ni siquiera lo que esperaba políticamente. Por ejemplo, se podía haber esperado no solo mayor transparencia, que sí la ha habido, sin lugar a dudas, sino, vuelvo a lo mismo, rendición de cuentas, combate a la corrupción, combate a la impunidad. Al no ver claramente mucho de eso, en parte porque la democracia no es perfecta, porque es un mecanismo limitado, pero en parte quizá también porque no hubo o la voluntad o la habilidad de los gobiernos que sustituyeron al PRI en estos 10 años para llevar a cabo indicios claros, actos claros de combate a la corrupción, de llamar a cuentas, digamos, algunos de los peces gordos de la corrupción. Pues la gente empieza a decir, bueno, ¿y dónde estuvo la ganancia? Pero en parte quizá también porque no hubo o la voluntad o la habilidad de los gobiernos que sustituyeron al PRI en estos 10 años para llevar a cabo indicios claros, actos claros de combate a la corrupción, de llamar a cuentas, digamos, algunos de los peces gordos de la corrupción. Pues la gente empieza a decir, bueno, ¿y dónde estuvo la ganancia? Eso no es para negar los cambios que sí ha habido, porque yo creo que cualquier persona puede decir, hay más libertad en muchos aspectos, hay más libertad de expresión, pero no hubo lo que esperábamos, tanto porque se esperaba demasiado de la democracia, como porque quizá en estos primeros gobiernos formalmente ya democráticos o producto de la democracia, pues también se quedaron cortos en mucho de lo que la gente esperaba. Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Toño, solo que creo que, claro, el panorama nacional ha sido mucho más complejo por muchos años, y me refiero sobre todo al problema de expectativas. Pero, pues, en seguridad, ¿cuál es el reclamo, digamos, democrático en Ciudad Juárez? Pues, por lo que yo veo, siguen votando por el PRI para alcalde y por el PRI para gobernador. El Estado no se ajusta, no parece haber ninguna innovación partidista, ni de políticos, ni de sus estrategias electorales o de gobierno hasta ahorita. Entonces, sospecho que no debemos exagerar la intensidad del reclamo. No creo que sea tan intensa abajo. Creo que lo que se pide es algo mucho más básico, con mucha fuerza. Creo que ese es un problema por un lado. Hay un segundo, solo que voy a anotar muy brevemente. Después de todo, este es un país profundamente dividido, y no me refiero al sistema de partidos, me refiero al sistema de opinión en el país. Muchas cosas se han querido. Por ejemplo, muchos buscan la reelección por muchas buenas razones. Y sin embargo, desde que yo he visto encuestas de opinión, ha sido desde finales de la década de los 80, hay una clara y persistente mayoría nacional en contra. En contra de la reelección. De cualquier reelección. Dirán que es coco wash, escolar, lo que ustedes quieran, pero la preferencia claramente es en contra. Está muy arraigado eso. Es igual con privatización, digamos, de Pemex, ya lo que hiciéramos, es igual con muchos otros asuntos donde no hay movimiento, donde no hay avance. Movilidad, no solo no hay movimiento. Pero la pregunta es entonces, ¿qué se espera del sistema político, de los partidos legislativos y electorales en esas condiciones? Pues yo espero que reflejen mayorías muy estables de la opinión, y eso es lo que han hecho. Se les reclama que no hacen nada. Bueno, pues vamos, es decir, una u otra, ¿no? O sea, hay que ser un poco decentes en esto. O sea, no se puede decir las dos cosas. Claro. Sí, Paco. Yo creo que el conjunto de problemas que tiene la sociedad mexicana y que enfrenta el sistema político mexicano sí está atravesado por algo que es característico de todo momento de consolidación democrática, que es un acuerdo básico sobre cómo deben ser las nuevas reglas de funcionamiento del Estado, no solo de las elecciones. Claro. Eso incluye también algunos aspectos centrales del sistema económico. Esos acuerdos no han ocurrido. Y sin esos acuerdos no se puede ir más adelante de donde estamos. Por ejemplo, desaparece el centralismo presidencialista de partido hegemónico que disciplinaba a los gobernadores, pero se mantiene
el sistema de recaudación en lo esencial que había entonces, Claro. que corresponde más o menos a cerca del 90% de la recaudación total nacional al fisco federal. Incluyendo la no recaudación. Efectivamente se consigue un acuerdo entre los gobernadores, la CONAGO y el gobierno federal para establecer una fórmula de distribución de los recursos. Perfecto. Pero ¿esa es una solución al problema o estamos en un interregno en el arreglo político? ¿Por qué? Porque, primero, los gobernadores han preferido golpear para obtener que hacer el trabajo que tienen que hacer para recaudar en sus entidades federativas, porque ese precio no lo quieren pagar. Entonces, creo yo que estamos frente a una situación, por lo menos en ese ejemplo, en que el vacío generado por el pluralismo político que se traduce en la desaparición de ese poder centralizado, formal e informal, y un desarreglo sistemático del comportamiento de los gobernadores, que por cierto además se reúnen en una institución anticonstitucional llamada CONAGO, porque la Constitución establece que no puede haber acuerdos entre estados si estos no han pasado por la federación, y se dedican a generar un grupo de presión. Yo estoy de acuerdo en que el desarrollo debe descentralizarse lo más posible. Me pregunto si se está descentralizando así. Yo creo que se está descentralizando el poder hacia virreinatos de lo que antes fue un reino. De lo que antes fue un reino. La feudalización de la que habla José Antonio. Entonces, creo yo que ahí hay un problema en el que estamos en una situación en donde tenemos más un problema que una solución, y las soluciones las vamos inventando, las va inventando el liderazgo político sobre la marcha, en la medida en que puede, pero no tenemos un acuerdo suficientemente bien hecho, o por lo menos más o menos bien logrado, de manera que eso se traduzca en lo que tú señalabas, gobierno efectivo. Exacto. No solo sufragio efectivo. Exactamente, ese es el reto hoy en día. Y respecto de las expectativas, hay momentos que se puedan destacar como eficaces en la vía de la consolidación de la democracia, o hay momentos en que se puedan identificar dónde estuvieron las pérdidas de oportunidad para consolidar la democracia, o hay momentos regresivos o de grandes riesgos o francamente hostiles a la consolidación de la democracia en esta década. Un tema que debe estar también presente en esto es el corporativismo. Sí. El corporativismo que también definió y ayudó al régimen priista a conservar la gobernabilidad, la estabilidad, en fin, el control político, no podía ser desmantelado rápidamente, eso es cierto. Las expectativas democráticas excesivas pensaban que se podía desmantelar eso rápidamente. Aunque por otro lado está también la cuestión de qué tanto quieres tú desde el gobierno desmantelarlo, o te montas en eso para aprovecharte del corporativismo. Lo que creo que pasó con el corporativismo mexicano hasta ahora es que, habiendo perdido la cabeza, es decir, la cúspide de esta pirámide, ¿no?, controlada por el PRI, es dentro de los sindicatos, de los grandes sindicatos, pues se mantiene al interior básicamente el mismo procedimientos de liderazgos verticales, de falta de democracia interna. Simplemente ya no están obligados a responder al presidente de la República. Algunos se han ido con el PRD, otros se han mantenido con el PRI, otros se han acercado y han estado colaborando con el PAN, sin ser parte orgánica de esos partidos, pero que han estado jugando con aquellos. Con los partidos, algunos cambian un poco según las circunstancias, se van por un lado, se van por otro, pero sigue estando ahí como un peso que tiene que irse transformando para poder pensar en una vida más democrática. Entonces yo creo que ese elemento todavía falta por ahí. Y en la cuestión electoral, en el 2000, hayan votado o no hayan votado por Vicente Fox, todo el mundo dijo, pues ganó y vámonos con eso. Contribuyó que haya sido el voto contra el PRI, es decir, el fin de una época era importante, ¿no? Y fue un buen precedente el que todo el mundo lo reconociera como tal. Y el propio PRI se tiene que reconocer el hecho de que dijo, pues me ganaron. Claro. En el 2006, una parte importante de la ciudadanía, independientemente cómo hayan votado, quedaron por lo menos con dudas de que efectivamente el ganador hubiera sido Felipe Calderón. Eso rompió el consenso. No estoy hablando de fraude. Simplemente que muchos creen que hubo el fraude y que no hubo el consenso, que es muy importante en las elecciones democráticas, como precedentes para consolidar las instituciones, en este caso electorales, de que quien gane
haya votado por él quien haya votado, todo el mundo diga, ese ganó. Exacto. Y eso en parte tenía el otro lado que señalaba Federico, de que un partido importante como es el PRD, o una parte dentro del PRD, se presenta de pronto como un partido antisistémico, claro, que no contribuye tampoco, no va a desestabilizar el régimen, yo no lo creo, pero sí es un elemento ahí que no contribuye a consolidar la democracia. O una parte dentro del PRD se presenta de pronto como un partido antisistémico, claro, que no contribuye tampoco, no va a desestabilizar el régimen, yo no lo creo, pero sí es un elemento ahí que no contribuye a consolidar la democracia. Federico. Bueno, tiene que ver con el hecho de que el verdadero encargado de la transición democrática en México a lo largo de 30 años fue lo que hoy llamamos la partidocracia. Lo decimos con intención despectiva, pero el hecho es que estos fueron los héroes de hace apenas 10 y 15 y 20 años en llevar con mucha calma, sin tensiones innecesarias y a pesar de violencia política de vez en cuando, de llevar la democratización del país. Y ahí es donde está, creo yo, el problema de credibilidad electoral. Yo nunca he tomado la posición de que el IFE fue pues una innovación cuyo propósito principal fuese la construcción de la confianza ciudadana en las elecciones. Al contrario, su encargo principal ha sido desde el principio, lo sigue siendo hoy, y en esto fracasaron en el 2006, el asegurar la confianza de los partidos en el proceso político. Y debido a la exclusión del PRD en la conformación del Consejo General de 2003, ¿no? Así, hasta que se dio el cambio en el 2007 y 2008, pues lógicamente el PRD no podía estar muy seguro de que, el licenciado Sánchez, el presidente de la Comisión de Organización Electoral, panófilo, muy allegado al PAN y propuesto por el PAN para su puesto en su momento, realmente escogiese sistemáticamente vocales y representantes del IFE neutros en asuntos partidistas y electorales en toda la República, porque no estaban presentes para negociar sus cuotas. Ese es el problema de la partidocracia. Todos tienen que estar dentro del arreglo, y si no lo están, entonces, por supuesto, que se corre un riesgo innecesario siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio de la partidocracia. Y parece que es muy grande el precio. Entonces estamos en un dilema peor que el de una falta de rendición de cuentas. Es un problema de que se le tiene que dar al trío, al troika de los partidos grandes, su cuota en todo. Y ahora ya es trife y pronto será la Suprema Corte. Así estamos. Así es. Yo creo que el 2000 es muy importante. El 2000 es como amanecer. Y parafraseando a la inversa el cuento de Tito Monterroso, y descubrir que el dinosaurio ya no estaba ahí. Cuando el cuento de Tito decía, y despertó, y cuando despertó el dinosaurio aún estaba ahí. Esto, dicho sea con todo respeto a todos los actores políticos, desde luego, pero es una realidad histórica y no tenemos por qué evadir el lenguaje coloquial para hablar de estas cosas. Creo, por ejemplo, que el avance en materia de transparencia es sin duda un logro importante, que creo que, sin embargo, y coincido aquí con Antonio, José Antonio, no se ha completado con la rendición de cuentas. Yo creo que hay en ese aspecto factores de avance en la consolidación de tres grandes partidos políticos que tienen sus
bases electorales en distintas regiones del país y en distintas capas de la población. Eso me parece un dato positivo, hay un fortalecimiento. Yo sí creo, y he criticado, yo me confieso partícipe de los críticos a la partidocracia, pero no creo que sea prescindible en la democracia los partidos políticos. Es decir, los partidos se necesitan, pero creo que necesitamos ir hacia un cambio en el comportamiento y en la estructura de estos partidos. Y por último, creo que el gran obstáculo es, y voy a poner una metáfora paradójica, cuando en 1933 se hace la reforma para cancelar la reelección legislativa y municipal, hay por ahí una frase de Plutarco Elías Calles, que un día le preguntan por qué era necesario hacer aquello, y creo que él contesta, porque era necesario poner a todos los grillos en la misma olla. Y hoy lo que hicimos fue, de alguna manera le abrimos un boquete a la olla y empezó a salirse el grillerío, y entonces hoy tenemos a los grillos dispersos en diferentes ollas. No hay que volverlos a la misma olla, hay que crear la olla la olla de un Estado de derecho democrático, que no es lo mismo que democracia. Yo siento que las tres grandes formaciones políticas de México tienen convicciones y valores que no están dispuestos a negociar. Y que esa indisposición a la negociación es profundamente antidemocrática. En la democracia se tiene que poner en el tablero de la discusión absolutamente todo. Llámese petróleo, tierra, trabajo, propiedad. Hay que replantear esas cosas sin ningún miedo. Además, tenemos una ciudadanía que ya, digamos, no se chupa el dedo, perdónenme la expresión. No tenemos aquí gente que pastorear. Hay una sociedad civil que ha crecido mucho, que ha desarrollado considerablemente. En ese sentido, entonces, me parece a mí que la necesidad de que los actores principales de la política generen convergencias para establecer acuerdos frente al país, que resuelvan los problemas fundamentales y que impliquen y se muestren los sacrificios que cada fuerza política hace por llegar a un acuerdo, yo creo que estamos esperando ese momento, porque ese es el momento en que nos va a decir y volvimos a despertar y no había vuelto a aparecer el dinosaurio o la lagartija. No el dinosaurio. Yo no creo que vaya a volver el dinosaurio, pero sí puede volver una lagartija. O la huella o algo. Si contraponemos consolidación a fragilidad o vulnerabilidad de la democracia, ¿cuáles serían los puntos más frágiles, más vulnerables de la democracia mexicana? ¿Y qué habría que hacer o qué tendría que ocurrir para trascender estas vulnerabilidades? Yo lo vincularía de nueva cuenta con este tema del desencanto democrático, porque creo que, en todos los países que cruzan a la democracia hay ese desencanto, pero luego como que se estabiliza, la gente empieza a acostumbrarse, cuando las cosas salen bien, que la democracia tiene sus límites y que sin embargo es mejor o es preferible, en un sentido muy churchiliano, a todo lo demás o a lo que habíamos conocido previamente. Cuando se logra eso, hay un fundamento sobre el cual se puede continuar la construcción de la democracia, con los tropiezos, con los retrasos, con el gradualismo, con sus límites, pero si eso sigue cayendo, es decir, si la desconfianza hacia la democracia, si la decepción hacia la democracia continúa y no para, sí se puede allanar el terreno a otras opciones, que pueden ser desde movimientos radicales, ¿no?, o movimientos conservadores que busquen una regresión. No se ve en el horizonte por lo pronto, pero no habría que descartarlo para más adelante. Si no se logra, y en eso pues, hay muchas responsabilidades de la clase política, los medios de comunicación, todos quienes contribuimos a formar opinión, de convencer a la gente que pese a los límites y las dificultades que tiene la democracia, es mejor por ahí que buscarle por otros lados. En esa medida creo que se podrá despejar el terreno para continuar con este trabajo arduo, difícil, que hemos tenido de construcción democrática. Creo que eso sería, y algo de lo que decía Federico también, este grado de disenso que tenemos social. Eso como fragilidad. Sí, también como fragilidad. Como vulnerabilidad. Sí, es decir, el hecho de que, y vinculando con lo que habían dicho tanto Federico como Francisco, es decir, no se han puesto de acuerdo los actores políticos, económicos, sociales, sobre qué se puede y no se puede. En defensa de sus intereses, que a veces vemos que no quieren ceder ni un ápice,
cuando en el paradigma de la democracia exitosa que siempre nos referimos a España, no porque sea la única, pero quizá por nuestra cercanía cultural, pues ahí sí hubo, en donde las fuerzas políticas cedieron, donde grupos económicos cedieron una parte para que surgiera esto, es decir, para que la democracia avanzara. Aquí yo veo como que nadie quiere ceder, ni sindicatos, ni corporaciones empresariales, medios de comunicación, los partidos políticos, como que no quieren ceder casi nada, y eso sí dificulta también el hecho que se pueda poner a discusión, por ejemplo, lo que desde el poder se puede hacer, como es lo de la energía, porque no es nada más cuestión de que estuvieran en desacuerdo o no. Un partido tiene todo el derecho a decir, yo no voy con IVA a medicinas y alimentos, yo no voy con apertura al capital privado, a la energía, pero de ahí a decir, tú que sí lo propones, eres traidor a la patria, pues entonces ya el acuerdo básico de negociación y de diálogo está ausente. Un partido tiene todo el derecho a decir, yo no voy con IVA a medicinas y alimentos, yo no voy con apertura al capital privado, a la energía, pero de ahí a decir, tú que sí lo propones, eres traidor a la patria, pues entonces ya el acuerdo básico de negociación y de diálogo está ausente. Total. ¿De acuerdo, José Antonio? Pues yo creo que la fragilidad mayor, de hecho, está para mí en el fortalecimiento acelerado con la reforma, yo prefiero contrarreforma electoral del 2007, el de hace 3 años. La partidocracia es un arreglo difícil de acotar, como ya mencionaba, y creo que están de acuerdo todos aquí hoy, pero es difícil de acotar en principio porque de hecho los partidos en esos arreglos son efectivamente muy sensibles, hipersensibles, diría yo, a lo electoral, a cómo ganar una elección, a cómo ganarse nuevos votantes, a cómo apelar a independientes o a partidistas. Y suelen hacerlo en el mundo de la no reelección, suelen hacerlo con promesas creíbles, las únicas que tienen disponibles, de transferencias y obras. No pueden prometer más. Es más, todos los partidos desperdician todas sus giras y sus campañas prometiendo transferencias y obras. Y es lo único creíble de lo que dicen. Programas, plataformas, ideologías más amplias, más allá de etiquetas. Y lo que genera expectativas más sólidas también. Bueno, esas son realistas. Pero el problema es que hay hipersensibilidad al electorado que sabe qué le puede pedir a su clase política y obtener, en términos realistas, pero es un sistema de partidos o es un grupo de partidos políticos no muy sensible a la sociedad. Es que eso es diferente y ahí viene el problema. Pues tan protegidos, finalmente garantizada su supervivencia de todos los partidos grandes a través de los arreglos de la transición, a través de financiamiento público, de varias cosas importantes, y hasta ahorita monopolio, ¿no?, de acceso a la boleta. Pues estas ventajas de los partidos los hacen finalmente insensibles a lo que requiere la sociedad a largo plazo o a mediano plazo. Por eso no debaten estos otros temas en serio y por eso no lo discuten. Es más fácil la descalificación, ya sea por nacionalismo o por la razón que sea, que otro tipo de respuesta. Porque no van a ganar la próxima elección con eso, ni la siguiente, no saben. Y necesitan ser particularmente aversos al riesgo electoral futuro, que quiere decir no comprometerse a demasiado, porque igual no podrán cumplir. ¿Por qué no podrán cumplir? Porque serán minoría.
Entonces, también desde el ángulo de la clase política no hay una salida fácil a esto. No. Todavía no encontramos ese movimiento ciudadano atado a organización política que logre superar pues este equilibrio muy desafortunado, muy frustrante, pero en el que vivimos, que yo llamo de democracia consolidada. Paco. Yo diría que si la buena noticia de la década es que la democracia se incluyó, y espero que para siempre, como parte de la canasta básica, hemos hecho un salto cualitativo en una sociedad tradicionalmente autoritaria desde sus raíces. Que tiene peligros y riesgos, sí, no podemos como politólogos saber qué tan consolidada está en la raíz, qué tanto arraigo tiene la democracia en todo lo demás que no es estrictamente político, que es una cuestión muy importante. Ahora bien, yo veo un par de riesgos que no son los únicos, pero que en lo inmediato sí me parecen particularmente exasperantes. Si no hay voluntad para evitar escenarios como el que se presentó en el 2006, es decir, que pueda surgir un gobernante que no es electo por la mayoría y que por lo tanto no tenga la mayoría en el Congreso, o si se quiere forzar que un gobernante que tiene minoría electoral tenga mayoría en el Congreso, me parece que son malas soluciones a una posible polarización social asociada a la política. Y un aspecto muy discreto y muy específico que tú mencionaste, el Estado de Derecho, yo quisiera, obviamente este es un tema enorme. En sí mismo y no requeriría lo podemos, varios programas. Requeriría mucho hablar estructuradamente del tema. Pero hay un punto que sí me parece muy importante y que tiene que ver con la cuestión del gobierno efectivo. Gobierno efectivo no es solamente que el presidente municipal vaya y pavimente la calle. Gobierno efectivo es que la ventanilla del Poder Judicial esté abierta al ciudadano y que tenga un trámite simple para resolver un problema jurídico por una vía de bajo costo y de alta expedición. El sistema de justicia en ese aspecto no se ha reformado. Los mexicanos no han cobrado conciencia de que en el Ministerio Público y en el juzgado pueden tener un aliado. Normalmente ven en esas dos instituciones un enemigo. Si lo mejor que es posible hacer respecto de esas dos instituciones es alejarse lo más que se pueda. Curiosamente, en 94 empieza la reforma al Poder Judicial, pero esta reforma se queda arriba. Esta reforma no ha bajado a los tribunales, no ha bajado a las esferas más de mayor contacto directo con la población. Entonces, si una democracia no es capaz de generar un Estado que pueda hacer justicia, justicia al que le quitan un pedazo de su terreno, justicia al que le violaron un derecho. Esa justicia que no se logra hacer institucionalmente si se larva en el reclamo de la justicia social entendida a la antigüita, tenemos un problema grave que se puede juntar con la polarización. Y yo creo que este es uno de las asignaturas pendientes más fuertes que tiene el sistema político y los liderazgos políticos en el país. ¿Cómo hacer que la justicia llegue al ciudadano? Así es, entonces Estado de Derecho, ¿verdad? Sus debilidades actuales, inseguridad jurídica y lo que ha señalado prácticamente todos, José Antonio en algún artículo, las respuestas a la inseguridad jurídica que también ya están en el debate público, desigualdad social como un factor también, que incluye atraso, analfabetismo, etcétera. Todo esto que se presta al clientelismo, a la manipulación del votante, del electorado, por todas las vías, aprovechando el estado de necesidad que provoca estos altísimos grados de desigualdad. Quizás sean algunas de las conclusiones, pero las conclusiones principales yo creo que las tiene que tomar el televidente, de lo que se ha llamado consolidación de la democracia, con sus pros, con sus contras, y de lo que falta por hacer. Pues muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias al auditorio. Insisto, usted tiene las conclusiones.
cada nuevo libro es ya, por favor, que es el último, ¿no? Yo cuando menos cada vez que termino una novela, juro que no voy a volver a escribir otra. Estás hablando casi como si fuese un milagro escribir una novela. Me genera mucha angustia pensar que hay escritores que saben perfectamente de qué va la novela cuando escriben la primera frase. Es como un virus también la lengua que te habita y te lleva por ciertos lugares. O lo que decía Octavio Paz, de un monosílabo puede detonar al mundo, ¿no?